Imaginemos por un momento que el caos impredecible del clima global y la turbulencia oculta en las oscuras profundidades de los océanos pudieran explicarse paso a paso con el mismo principio exacto que hace que dos relojes de péndulo del siglo XVII se sincronicen misteriosamente en la pared de un salón. Ostras, suena a ciencia ficción pura. Totalmente, o a pura poesía, vamos. Pero un reciente y denso artículo en el Journal of Fluid Mechanics acaba de demostrar que es muy, muy real. Así que, hola y un saludo muy cálido a quienes nos escuchan. Hoy vamos a analizar todo esto a fondo. Encantada de estar aquí. Y sí, hoy tenemos sobre la mesa un documento firmado por Anirban Wija y Gregory A. Lawrence, que es, bueno, fascinante. Nuestra misión en esta inmersión profunda de hoy es desmitificar cómo y por qué los fluidos, ya sean las corrientes de aire masivas sobre nuestras cabezas o las inmensas masas de agua bajo los barcos comerciales, se vuelven inestables y caóticos, casi de un segundo a otro. Y lo vamos a hacer mirando a través de una lente conceptual completamente nueva en este campo, que es la teoría de interacción de ondas, o WIT por sus siglas en inglés. Vale, vamos a desgranar esto porque a primera vista, mezclar la relojería antigua de los péndulos con las tormentas oceánicas parece un salto al vacío impresionante. Ya, pero la mecánica que hay debajo de todo esto es absolutamente asombrosa. Y es un auténtico placer estar aquí para destripar este documento contigo. Y creo que hay que dejar claro desde el primer minuto que la importancia de entender esta inestabilidad no es un mero ejercicio académico de pizarra. Exacto, no es solo para físicos teóricos. A ver, la turbulencia y la mezcla de capas en los fluidos geofísicos influyen de una manera drástica en la circulación atmosférica y oceánica. Claro, son los procesos fundamentales que dictan el clima. Eso es, la absorción del calor en el mar, los patrones meteorológicos a escala planetaria, entender el mecanismo exacto que desencadena ese caos, ese momento preciso en el que un flujo laminar y tranquilo se rompe, es literalmente entender el motor térmico y cinético de nuestro planeta. Vale, pero aquí es donde me surge a mí la primera gran duda y quiero adoptar una postura un poco crítica o escéptica frente a la premisa de los autores. Yo como investigadora leo esto y pienso, históricamente la ciencia ya tiene un enfoque clásico bastante robusto para calcular la estabilidad de los fluidos. Sí, la famosa aproximación de los modos normales. Exacto. Tenemos ecuaciones celebérrimas en este campo, como la ecuación de Taylor-Goldstein, o teoremas que llevan décadas establecidos y validados empíricamente, como el de Rayleigh-Fjordhoft. Ajá, así es. Entonces, si todas estas matemáticas clásicas ya logran predecir con una precisión razonable cuándo va a aparecer una inestabilidad en la práctica, ¿para qué necesitamos inventar toda una nueva teoría de interacción de ondas? O sea, ¿no es esto complicar innecesariamente algo que ya funciona? Lo fascinante aquí es que la física y las matemáticas no siempre hablan el mismo idioma intuitivo. ¿A qué te refieres? Pues a que el enfoque clásico de los modos normales es una maravilla matemática, sin duda, pero en muchos sentidos se comporta como una especie de caja negra. Ah, vale, que te da el resultado, pero no sabes cómo ha llegado ahí. Eso es, te da una respuesta final, te dice cuándo un fluido se vuelve inestable bajo ciertas condiciones, pero el problema es que falla estrepitosamente a la hora de explicar por qué ocurre. Claro. O sea, por qué una perturbación minúscula de repente encuentra la energía para crecer vigorosamente en un flujo que debería permanecer estable. Y fíjate que el propio Sir G. Taylor, uno de los padres de estas ecuaciones clásicas, era muy consciente de esta limitación. Sí, en el artículo rescatan una cita suya que me pareció brillante. Sí, dijo algo así como que es un asunto sencillo operar matemáticamente con las ecuaciones, pero la interpretación de las soluciones es un asunto de considerable dificultad. O sea, es como tener un coche moderno que te avisa con una luz roja en el salpicadero de que el motor va a fallar, pero si levantas el capó, pues no tienes ni idea de qué pieza está rozando con cuál para provocar ese fallo. Me encanta esa analogía. Exactamente. La teoría WIT no viene a reemplazar a las matemáticas clásicas, viene a levantar ese capó, como tú dices. Para ver los engranajes. Busca proporcionarnos la intuición física, la mecánica de fluidos palpable, de lo que realmente está chocando y empujando ahí dentro para que se rompa la estabilidad.
Entendido. Nos da la imagen visual real. Entonces, adentrémonos en el mecanismo de esta teoría. Según el artículo, la inestabilidad surge de, y cito textualmente, porque vaya tela con el vocabulario, dos ondas interfaciales progresivas que son lineales y están desplazadas por el efecto Doppler, moviéndose en direcciones opuestas. Madre mía, suena denso. Denso es poco. Para alguien que no tiene un doctorado en esto suena a conjuro mágico. ¿Qué estamos mirando exactamente en el océano con esto? Vamos a traducirlo a imágenes más cotidianas. Pensemos en un fluido que está organizado en capas distintas, estratificado. ¿Como el agua caliente sobre la fría en el mar? Exacto. Esa separación entre capas es la interfaz, pues una onda interfacial progresiva es simplemente una onda viajando a lo largo de esa frontera, como las olas en la superficie, pero bajo el agua. Vale. ¿Y lo del efecto Doppler? Pues significa que estas ondas están subidas a una corriente de agua que ya se está moviendo. Si la corriente va hacia la izquierda y la onda viaja por ahí, su velocidad aparente cambia, igual que la sirena de una ambulancia cambia de tono cuando pasa a nuestro lado. Ah, vale. O sea, tenemos una capa de fluido arriba moviéndose hacia un lado con sus ondas y una capa abajo moviéndose hacia el lado contrario con las suyas. Ajá, eso es. Kulo menciona un concepto para explicar cómo interactúan que parece sacado de la física cuántica. Lo llaman acción a distancia. A ver, ¿cómo sabe la onda de la capa superior lo que está haciendo la onda de la capa inferior si están separadas por metros de agua? Esa es la clave geométrica del asunto. Y a ver, no hay telepatía cuántica, es pura presión hidrodinámica. Presión. Sí, la onda que viaja por la interfaz superior no es solo una arruga. Al subir y bajar, empuja el agua que tiene debajo, generando un campo de velocidad vertical. Y ese empuje no se detiene de golpe. Ah, penetra en el fluido. Eso es. Penetra hacia abajo y aunque decae, si las capas están lo bastante cerca, ese empuje invisible llega a alcanzar la interfaz inferior. O sea, deforma físicamente el entorno de la onda de abajo. Exactamente. Se sienten la una a la otra a través del fluido intermedio. Es como, imagínate que tuviéramos a dos personas corriendo en cintas transportadoras paralelas, moviéndose en direcciones opuestas. Sí. Si extienden los brazos lo suficiente, pues rozan el aire y finalmente logran agarrarse mutuamente. Y al hacerlo, como van en direcciones contrarias, se frenan la una a la otra hasta que quedan atrapadas en un abrazo. Qué buena imagen. El artículo llama esto bloqueo de fase. Bloqueo de fase, ¿vale? Sin embargo, y aquí quiero volver a ponerme un poco tiquismiquis y ser crítica, Dispara. el artículo asume, para que todo este modelo funcione, unos flujos con perfiles ideales de líneas quebradas. Sí, los famosos saltos bruscos. Claro, asumen que hay saltos bruscos, matemáticamente perfectos, de densidad o de velocidad en el fluido, como escalones. Pero a ver, el océano real no es así ni de broma. Ya, es continuo. En la naturaleza, los cambios de temperatura son gradientes suaves. No estamos pecando de teóricos de sillón aquí. O sea, no invalida esta simplificación extrema toda la teoría para el mundo real. Es una crítica sumamente válida, ¿eh? Y el artículo la aborda de frente, porque es el gran elefante en la habitación de la dinámica de fluidos. Me imagino. Asumir perfiles de líneas quebradas es una simplificación matemática muy agresiva, sí, pero es un paso absolutamente vital y necesario. ¿Por qué? Piensa en el espectro continuo de un océano real. Con esos gradientes suaves, si intentamos analizar directamente eso, nos enfrentamos a una infinidad matemática de variables. Es un mar de ruido que oscurece por completo el mecanismo base. Claro, no ves el bosque por los árboles. Exacto. Aislar el sistema en estas capas discretas permite a los investigadores observar la mecánica pura de la interacción de solo dos ondas. Y una vez que comprendes cómo interactúan, se bloquean y resuenan dos ondas aisladas, ya tienes el marco teórico. Vale, te compro el argumento. Aceptamos que necesitamos construir este laboratorio idealizado para ver los engranajes antes de intentar predecir una tormenta real en el Cantábrico. Exactamente. Sin aislar el fenómeno primero, es imposible entender el caos después. Bueno, y hablando de engranajes, llegamos a una parte del texto que da un salto conceptual que me ha dejado alucinada. El artículo establece una analogía matemática profunda entre estas ondas y la teoría de la sincronización de Christian Huygens. Es un paralelismo precioso. Christian Huygens en el siglo XVII estaba experimentando con relojes marítimos. Colgó dos relojes de péndulo masivos de la misma viga de madera. ¿Sí? Y observó algo que le dejó loquísimo. Sin importar cómo los arrancara,
Con el tiempo, los dos péndulos terminaban sincronizando sus oscilaciones, moviéndose exactamente en direcciones opuestas al mismo tiempo. Por la viga, ¿no? Eso es. Descubrió que las vibraciones invisibles que cada reloj transmitía a la viga afectaban al otro reloj, se comunicaban. Exactamente igual que las dos capas de fluido comunicándose a través del agua por la acción a distancia. Así es. Lo que Guha y Lawrence demuestran con un rigor matemático apabullante es que las ecuaciones de nuestras dos ondas oceánicas tienen exactamente la misma forma básica que las de dos osciladores armónicos acoplados. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque el artículo no se queda en la anécdota histórica, replantea la inestabilidad de los fluidos como un sistema dinámico. Ajá. Y mencionan un nodo fuente, del que huyen las ondas, y un nodo sumidero hacia el que convergen, que sería el estado estacionario. Todo dictado por la famosa ecuación de Adler. Sí, la de la teoría de sincronización. Y la magia, o el caos total más bien, solo ocurre cuando las ondas alcanzan ese nodo sumidero. Ahí es cuando logran ese abrazo, se bloquean en fase y resuenan sumando sus energías. Si conectamos esto con la perspectiva general, es uno de esos momentos de revelación sobre cómo funciona el universo. Nos muestra que la naturaleza recicla sus patrones matemáticos fundamentales. Totalmente. La misma matemática que rige la sincronización de las neuronas o de los marcapasos biológicos en el corazón es la misma que dicta cuándo estalla una turbulencia gigantesca en el Pacífico. Madre mía, es que fíjate, es como descubrir que el código fuente de un reloj antiguo y el de un huracán están escritos en el mismo lenguaje de programación. Qué bien visto, sí. Y cuando esas dos ondas se sincronizan, sus amplitudes no se suman sin más, crecen de forma exponencial. Esa resonancia destructiva es lo que percibimos como inestabilidad. Ya, pero el artículo no nos deja descansar ahí, porque hacia la mitad lanza un giro de guión bestial. Nos introduce algo llamado crecimiento transitorio no modal. Uf, esa es la parte fuerte. Y para analizar esto usan una herramienta que suena a criptografía, la descomposición en valores singulares, o SVD. A ver, pongámonos en contexto. La teoría clásica dice que si no hay inestabilidad, las ondas pierden energía, decaen y el sistema se queda estable. Exacto. Pero este documento usa el SVD para demostrar que la teoría clásica está ciega ante algo fundamental. Y es un descubrimiento que cambia todas las reglas del juego. A ver, el problema del enfoque clásico es que asume matemáticamente que una onda crece o decae, pero que las interacciones son perfectamente ortogonales. O sea, independientes. Sí, que no interfieren de forma oblicua. Sin embargo, al aplicar la descomposición en valores singulares, revelan la dinámica real a corto plazo. Descubren que antes de que el sistema decaiga hacia la calma, las ondas interactúan de forma no ortogonal. A ver si lo entiendo visualmente. Imagínate dos fuerzas colosales empujando un objeto. ¿Vale? Pero no empujan directamente en direcciones opuestas, sino en un ángulo muy cerrado. Durante un momento no se cancelan, sino que empujan el objeto lateralmente con una violencia brutal. Esa es la imagen perfecta. En el fluido, estas ondas pueden multiplicar su energía transitoria muchísimo, experimentando un estallido de crecimiento bestial antes de empezar a perder energía. Ya, pero a ver, me toca volver a hacer de abogada del diablo. Venga. El mismo artículo admite que eventualmente este crecimiento masivo se agota. Si las ondas no logran ese bloqueo permanente, la energía se disipa y decaen. Entonces, ¿qué importa este pico temporal? Si al final la gráfica vuelve a la línea plana, ¿no es esto un artificio matemático sin impacto real en el océano? Esto plantea una pregunta importantísima, y es la llave para entender el peligro de los modelos clásicos. En la pizarra matemática, en un mundo infinito de ecuaciones, sí, la gráfica vuelve a cero. Ajá. Pero en el mundo físico real del océano, hay límites físicos. Ese crecimiento masivo y rápido genera un pico de energía tan brutal que empuja físicamente al fluido más allá de sus límites elásticos. Ah, o sea que lo rompe. Exacto. Lo adentra de un empujón abrupto en la turbulencia no lineal. Destroza por completo la estructura del fluido antes de que a la matemática le dé tiempo de llegar a la fase de decaimiento. O sea, traducido, es como estirar una goma elástica demasiado rápido. E igual pensabas soltarla, pero la has partido en el proceso. Justo. Un flujo que un climatólogo catalogaría como estable según la teoría clásica, en la realidad alberga el potencial de desatar un caos violento a través de esta inestabilidad no modal. O sea, sistemas teóricamente seguros que llevan dentro la semilla de su propia destrucción. Vaya tela.
Bueno, para aterrizar toda esta teoría, el artículo dedica su última sección a pasar lista y aplica la teoría a 3 tipos de inestabilidad hiperdocumentados. Sí, los casos clásicos. Empecemos por la primera, la famosa inestabilidad de Kelvin-Helmholtz. Esta es la que crea esas nubes en el cielo que parecen olas del mar rompiendo, ¿verdad? Sí, visualmente es inconfundible. En términos de nuestra teoría WITS, la inestabilidad de Kelvin-Helmholtz es el escenario más puro de cizalladura. Explícame eso de la cizalladura. Tienes una capa de viento o de agua moviéndose mucho más rápido que la capa adyacente. Esto genera 2 ondas de vorticidad, conocidas como ondas de Rayleigh. Una intenta ir contra la corriente, la otra a favor, y por la acción a distancia se frenan, se bloquean y ¡bum! Y al bloquearse, dejan de propagarse. Se vuelven estacionarias y toda la energía de la corriente se bombea hacia la onda, creando esos preciosos vórtices que vemos en el cielo. Vale, eso es pura velocidad. Pero el océano también tiene distintas densidades por la sal y la temperatura. Y esto nos lleva al segundo fenómeno, la inestabilidad de Taylor-Caulfield, que, si no me equivoco, involucra ondas de gravedad interna y es súper antiintuitiva. Totalmente. Lo fascinante de la Taylor-Caulfield es que es un rompecabezas. Fíjate, primero tienes una estratificación de densidad completamente estable. Agua densa en el fondo, agua ligera arriba. Eso es linealmente estable. Sí, tiene lógica. Por otro lado, tienes una cizalladura constante en todo el fluido, que por sí sola también es estable. Pero al superponer ambas... Al juntar 2 cosas estables, ocurre el caos. Exacto. Las ondas de gravedad interactúan con el flujo, extraen energía y se desestabilizan mutuamente. Es que es como mezclar 2 ingredientes inofensivos y crear un explosivo, 2 estabilidades que dan destrucción. Y finalmente, el tercer caso es la inestabilidad de Holmboe, que suena a mueble nórdico, pero resulta ser la mezcla perfecta de los 2 mundos anteriores. Sí, por Jørgen Holmboe. Es el híbrido perfecto. Ocurre cuando tienes un salto brusco en la velocidad interactuando con un salto en la densidad. O sea, una onda de vorticidad se encuentra con una de gravedad interna. Eso es. Y a diferencia de Kelvin-Helmholtz, donde las ondas se quedan fijas, la de Holmboe produce modos que viajan. Las ondas se bloquean, pero no se detienen. Siguen desplazándose mientras crecen hasta crear olas masivas que terminan rompiendo. Y aquí viene la pregunta de oro. ¿Por qué debería importarle todo este nivel micromecánico a alguien que no está escribiendo una tesis doctoral en física? Pues porque estas ecuaciones explican fenómenos vitales. Claro, no son matemáticas atrapadas en una pizarra. Explican la formación de frentes nubosos, dictan las peligrosísimas corrientes en los estuarios de los ríos, donde el agua dulce choca con el mar. Y lo más crítico para la supervivencia del planeta, gobiernan cómo se mezcla el agua en las capas profundas del océano. Ese proceso milimétrico de turbulencia es el que absorbe el calor atmosférico y el carbono, regulando nuestro clima global. O sea que comprender la teoría de interacción de ondas nos permite afinar los modelos climáticos. Totalmente. Si no entendemos cómo inician la mezcla, nuestras predicciones sobre el cambio climático siempre tendrán un punto ciego masivo. Bueno, creo que es hora de recapitular porque hemos cubierto muchísimo terreno hoy y el análisis ha sido muy denso. Sí, ha sido un viaje intenso. Hemos partido de la idea de no aceptar ciegamente la caja negra de las matemáticas tradicionales, que nos decían cuándo ocurría el caos, pero no el por qué. Y gracias a Aguja y Lorentz hemos visto casi visualmente cómo 2 ondas separadas por el agua ejercen acción a distancia, se frenan y acaban bloqueadas multiplicando su tamaño. Y lo más revolucionario, hemos comprobado que confiar solo en la vieja teoría de los modos normales es jugar con fuego, porque ignora el crecimiento transitorio no modal. Las famosas interacciones no ortogonales que rompen el sistema antes de que decaiga. Exacto, traicionan la supuesta estabilidad matemática. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel fundamental? Pues significa que el universo es una inmensa sinfonía de osciladores acoplados, que las mismas reglas de sincronización aplican da igual la escala, desde el salón donde Huygens colgaba sus péndulos hasta las inmensas masas de agua bajo el Atlántico. Es una lección de humildad y una muestra de la coherencia estructural de las leyes físicas. Para predecir el caos masivo, primero hay que entender el silencioso abrazo de 2 ondas invisibles. Y esto me lleva a un último pensamiento, muy provocador, para que quienes nos escuchan reflexionan. Si estos modelos de sincronización y ese crecimiento transitorio logran predecir disrupciones masivas en océanos aparentemente estables,
¿Podría aplicarse este mismo marco a sistemas humanos complejos? Ostras, qué interesante. Piénsalo, la sincronización silenciosa de los algoritmos en los mercados bursátiles globales o los nodos de las redes neuronales artificiales. Cabe preguntarse si estamos a punto de descubrir, gracias a la mecánica de fluidos, inestabilidades transitorias en nuestros propios sistemas digitales antes de que desaten un colapso mundial. Es una reflexión magnífica. Sugiere que la ciencia del agua podría tener las respuestas a los colapsos económicos del futuro. El principio de resonancia demuestra ser verdaderamente universal. Pues con esa idea nos quedamos. Un agradecimiento inmenso a todos y todas por acompañarnos en esta exploración detallada del caos. La clave es mantener siempre la mente abierta y, sobre todo, no perder la curiosidad por entender los engranajes ocultos del mundo. Hasta el próximo monográfico.